buenos días. Nuevamente estamos en este tiempo. Cada martes tenemos este tiempo de estudio donde usted puede alimentarse junto conmigo de la palabra del Señor y poder juntos poder leer la escritura y podernos llenar y poder crecer en el Señor, porque eso es lo que Dios quiere. Amén. Él quiere que siempre nosotros tengamos el hambre, tengamos la sed por su palabra y podamos, como discípulos de Cristo, como hombres y siervos del Señor, poder querer más de su presencia, querer más de su espíritu. Espero que en este día usted se haya despertado con la grande necesidad de Dios, porque esa es nuestra prioridad, que nosotros fielmente todos los días demos gracias al Señor, despertemos, porque hay un nuevo amanecer, porque nuevas son sus misericordias cada mañana, y este día son nuevas las misericordias, así que recibámosla de parte de nuestro Dios para poder seguir adelante, y cuando no tengamos fuerza levantemos nuestras manos al cielo. ¿Sabe que cada uno de nosotros tenemos huellas diferentes en nuestros dedos? Y cuando usted levanta sus manos, usted está diciéndole al Señor: Señor, soy yo, Laura, soy yo, como tú te llames. Él nos reconoce, Él sabe cómo estamos, nuestra vida cómo está, conoce nuestra alma, conoce nuestra área almática, sabe todo de nosotros. Y hablando del área almática, hoy vamos a estar hablando acerca de heridas en el alma. Muchas veces la gente toma malas decisiones y malos caminos, y las cuales van y empiezan a buscar ciertas salidas, porque en cada actitud hay heridas que se muestran por esas actitudes. Entonces solamente nuestro Dios sabe lo que estamos atravesando. Vamos a estar hablando hoy de un tema muy interesante, y nuestro tema se llama sanando las heridas. Y no estamos hablando de heridas del cuerpo, que esas sanan poniendo un ungüento, poniendo una medicina, pero las heridas del alma solamente el Señor puede entrar al alma y poderlas sanar. Solamente Jesús. No hay hombre alguno que pueda llegar a tu alma y poderla sanar. Cuando tú estás en la mejor disposición de entregarle tu vida al Señor, a nuestro Señor Jesús, de que sea Él el autor perfecto para tu vida. Él no ha terminado de trabajar contigo. Él no ha terminado de hacer el diseño la cual quiere hacer con tu vida y con la mía. Así que déjalo. Mantente en las manos del alfarero para que Él comience a trabajar contigo. Y así como habló al alfarero, y en el libro de Jeremías, que dice la palabra que descendió a casa del alfarero, y el alfarero estaba trabajando sobre ruedas. Eso significa que Dios está trabajando por tiempo. Él está trabajando en su perfecto kairos. Él en nuestras vidas está y sabe el molde que necesitamos, sabe la velocidad que necesitamos para ser procesado. Él sabe todo. Él quita, Él agrega, Él sana. Él es el único que puede hacer una perfecta vasija en nuestra vida cuando nosotros necesitamos ser moldeados por las manos del buen alfarero. Así que esta mañana vamos a ponernos en las manos del Señor y poder dejarnos ministrar por Él. Espero que usted esté en la mejor disposición de oír la palabra de Dios, porque eso es lo más importante. Pongamos oído cuando Dios quiere hablar. Seamos respetuosos cuando está la palabra del Señor, y sobre todo porque Dios nos va a hablar en este día. Tal vez estás atravesando tormentas, pero llegará la paz a tu vida cuando dejas entrar la presencia de Dios, y cuando tú dices: Señor, necesito de ti. ¿Qué les parece? En este día oramos y le pedimos al Señor que nos sea ministrando a través de su Espíritu. Señor, gracias, gracias, muchísimas gracias, porque Señor, tú eres el alfarero perfecto. No hay nada, Rey, que nuestras vidas, la medida, el diseño, el molde, la calidad, Dios amado, solamente tú la das. Solamente tú sabes lo que hay en cada corazón, en cada interior de cada corazón, y conoces, Señor amado, todo lo que existe aún en nuestra mente, en nuestra vida. Sabes, Señor amado, con lo que estamos lidiando. Sabes lo que nos ha lastimado, Señor amado. Tú conoces todo. Pero también, Padre, tienes la medicina. Tienes la cura para esa enfermedad. Tienes la cura para ese defecto. Tienes la cura, Señor, Padre, para esa deformidad de nuestra alma. Señor, sánanos
Sánanos y seremos sanos, Señor. Derrama sanidad sobre todas las naciones. Derrama sanidad sobre cada alma, sobre cada vida, sobre cada matrimonio, sobre cada familia. Derrama sanidad tuya. Que venga, Señor, tu sanidad a nosotros y podamos recibirla, Señor, con un corazón, Padre amado, alegre, y un corazón, Señor, agradecido, porque solo tú, Señor, tienes el poder para amarnos con un amor perfecto. Te damos gracias, Jesús. Amén. Le damos gracias al Señor. Amén. Quiero que vayas conmigo al libro de Éxodo. Libro de Éxodo. Vamos a estar mirando el capítulo 4 del libro de Éxodo. Muy conocido esta escritura, pero vamos a leerla porque hay pueblo que, lógico, hay pueblo que no escudriña la palabra, y es el propósito de cada predicador, de cada exponente de la palabra, que la gente tenga el hambre por leer la escritura. El libro más importante para nuestras vidas es la palabra, es la Biblia. Usted debe de pasar tiempo leyendo la palabra, la Biblia. Debe de interesarse qué es lo que Dios escribió en la palabra. Y usted dice, bueno, yo no tengo mucho tiempo. Sí lo tenemos, sí tenemos tiempo para leer la escritura y poder pasar un tiempo de provecho para poder entender qué Dios quiere hablarnos. Y cada día Dios tiene una palabra para nosotros. En el libro de Éxodo capítulo 4, hablando bajo el tema sanidad para sanando las heridas. En el capítulo 4 del libro de Éxodo, el verso 10, dice la palabra: entonces dijo Moisés a Dios, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Dios le dijo, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Dios? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. ¿Por qué tomo este tema? ¿Por qué tomo este tema sanando las heridas, hablando de la vida de Moisés? Nosotros sabemos en la historia de Moisés, cuando él era niño, Moisés vivió una vida muy dura, muy cruel, porque en ese tiempo había un decreto para todos los niños menores de 2 años por el faraón, que ellos iban a morir, ¿verdad? Se levantó un espíritu de destrucción y muerte y persecución para todos los niños menores de 2 años. Entonces, había nacido, a través de Jocabed, había nacido Moisés. Jocabed era la mamá de Moisés. Moisés tenía que estar reprimido, el llanto de Moisés, para poder ser guardado, porque el llanto en ese tiempo, en esos momentos, era muerte, era peligro llorar. Que se oyera a un niño llorar y sabían ellos diferenciar qué edad tenía esa criatura, por el cual tenía que ser perseguido. Cuando ellos diferenciaban y entendían, ese es un bebé menor de 2 años, y lo mataban. Entonces Jocabed, en su sabiduría, la sabiduría de Dios y en su amor como madre, él protege la vida de Moisés. Lo protege llevándole, sabemos nosotros que guardándolo en una canasta preparada por ella, y siguiéndolo a la hermana María y sus hermanos protegiéndolo. Pero nos damos nosotros cuenta que muchas veces como niños han sido reprimidos en su llanto, han sido reprimidos en su dolor. En este tiempo que nosotros estamos viviendo, en esta era, esta generación, muchos niños son reprimidos de su llanto, muchos niños son reprimidos de su dolor, muchos niños tienen que guardar silencio, porque están pasando ciertos abusos, porque están pasando ciertas situaciones que se tienen que callar. Y Moisés en ese tiempo, Moisés como niño estaba siendo expuesto cruelmente a la muerte, aún en su inocencia. Estaba siendo callado en su llanto, a pesar de que era un niño inocente, como hay muchos hoy en día.
pero aplicando esta situación a la sanidad interior, a la sanidad del alma, porque hay heridas en el alma que tienen que ser sanadas. Todo esto, cuando llega el paso del caminar de Moisés y el crecimiento de Moisés, al capítulo 4 del libro de Éxodo, nos damos cuenta que él se presenta delante de Dios cuando él tiene un encuentro con Dios. Y le dice, entonces le dice Moisés a Dios: ay Señor, ¿cómo me has encontrado? Ay Señor, qué dolor el mío. Ay Señor, mira cómo estoy, no soy fácil de palabra, ni antes de dónde, ni antes de haber conocido a Dios, ni antes de que Dios se mostrase a él, ni después que tú hablas, que tú te revelas, ni después, Señor, que tú te presentas delante de mí. Porque muchas veces Dios ha llegado a nuestras vidas cuando éramos niños, cuando somos adolescentes y aun cuando somos ahora adultos o personas ancianas. De una otra manera Dios se ha presentado al hombre y ha hablado al hombre de muchas maneras, y el hombre no ha entendido a Dios el llamado. Todos hemos sido llamados para hacer algo para Dios, pero muchas veces ponemos ese escudo que puso Moisés en este capítulo 4 de Éxodo. Señor, ay Señor, yo soy de pocas palabras, no soy fácil de hablar, yo soy torpe, yo soy tartamudo. Él pone delante de Dios su deformidad que hay dentro de él, porque había sido reprimido desde muy pequeño el llanto en él. Había tenido que guardar el dolor de estar separado de su madre, a pesar de que Jocabed lo alimentó. Dios en su soberanía le permite que Jocabed, su propia madre, lo pueda alimentar, porque las mujeres egipcias no podían alimentarlo. Entonces, de esa manera Dios permite que ella termine su proceso y él termine su crecimiento, para poder entonces Dios hacer lo que tenía que hacer en la vida de Moisés. Claro, era un propósito de Dios, claro, era un plan de Dios, pero ¿cuántos de nosotros hemos estado siendo heridos en nuestra niñez, siendo golpeados? Hay muchas veces que decimos palabras que golpean más que un golpe. O sea, las palabras hirientes que hemos tenido de parte de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros esposos, de nuestros hijos, y si son hijos de sus padres, y si son padres de sus hijos, viceversa. Pero hemos sido lastimados, muchos hemos sido reprimidos, muchos hemos sido silenciados para no hablar, porque si hablamos esto nos causa dolor, pero también nos causa vergüenza, pero también nos puede causar aún la muerte. O sea, la deformación que Moisés presenta delante de Dios es muy buena, porque él se está abriendo a Dios lo que hay dentro de su alma, lo que hay dentro de su ser. Y cuando Dios, tú te abres a decirle al Señor y empiezas a platicar y empiezas a exponer tu causa delante de Dios, Él se encarga de hacer lo que a Él le toca hacer. Nuestro trabajo como gente que somos tripartitas, cuerpo, alma y espíritu, es abrir delante de Dios nuestra alma. ¿Cómo está? Señor, tú miraste lo que a mí me pasó. Señor, tú supiste qué pasó en ese momento, en ese periodo, en esa escena. Tú sabes, Señor, cuánto tiempo yo he guardado silencio. Tú sabes, Señor, cuánto tiempo yo he callado por amor a algo, tal vez por temor a algo, tal vez por miedo a algo, pero está ahí la herida. Y Dios la sabe que está ahí la herida. Y Dios es capaz de entrar a nuestra vida y poder sanar esa herida, poder liberar esa herida, poder saturar de su paz y su amor esa herida que necesita ser liberada. Usted y cualquiera de los que estén bajo una circunstancia herida. Cuando Dios habla a Moisés, le da un llamamiento y le dice: yo soy torpe. La torpeza le hace sentir libertad porque se sincera con Dios. Y muchos no queremos ser sinceros con Dios. Me lastimó esa persona, me hirió, me ofende su manera de ser. Papá, mamá me trataron así y todavía traigo ese dolor. He pasado por circunstancias de una u otra manera y todavía vivo arrastrando. Tienes que sanar las heridas.
Tienes que dejar que Dios sane tus heridas. Yo quiero que vayas conmigo, porque una de las cosas, Dios nos da un llamado que quiere que nosotros lo tengamos en buena función. Él nos llama y como Moisés no culpó absolutamente a nadie, pero había dentro de él heridas. Él no sabía, el cual estaba reprimido por muchas cosas. Aparte que estaba reprimido porque no era verdaderamente su idioma. Estaba reprimido porque no era realmente su verdadera familia. Estaba reprimido porque realmente no era su cultura. Estaba reprimido porque no era el Dios que adoraban realmente su cultura, al cual había sido él crecido, al cual había sido Dios, lo había formado para que él viviese como realmente podía vivir como un buen israelita. O sea, Dios, aún en su perfecta voluntad, lo miramos aquí, a pesar de que Moisés no funcionaba como debía haber funcionado desde el principio, por las circunstancias y lo que se levantó contra los niños menores de 2 años, por ese espíritu de Faraón que declaraba muerte sobre los niños. A pesar de eso, para Dios no hay nada imposible de poder empezar lo que el principio el enemigo no permitió que se comenzase. Pero para Dios no hay nada imposible. Él nunca va a llegar tarde a nuestra vida. Y Él siempre responde, yo lo puedo hacer. Solamente nosotros lo que tenemos que hacer es dejarlo a Él que lo haga. Entonces muchas veces nosotros, como hemos pasado por la niñez, hemos pasado por la adolescencia, estamos en proceso, lo que sea, pero tenemos que tener mucho cuidado lo que oímos, porque el oído es el vientre, es como un vientre que se deposita un fruto. Por el oído nosotros reaccionamos en nuestras actitudes, porque queda en un depósito de un vientre, porque queda dentro de nosotros, porque más adelante va a crear un fruto. Está ahí la semilla, es como el vientre exactamente. Cuando uno se embaraza, está la semilla. Hubo una germinación, hubo algo que se preparó para que ese bebé estuviese dentro de nosotros como mujeres. Entonces, cuando nosotros miramos que como seres espirituales, nuestra alma tiene una semilla dentro, una semilla que tiene que producir vida, una semilla que tiene que producir paz, pero otros producen muerte, otros producen odio, otros producen rencor, otros producen amenaza, otros producen temor, porque dentro de ellos fue una semilla sembrada por alguien y por algún motivo, o por alguna circunstancia, o por algún abuso, o por alguna escena que vivieron, que fue provocado que esa semilla quedase ahí. Pero nadie ha llegado al alma para poderla liberar, porque no se ha dejado la persona entregar su vida a Cristo, no le ha entregado su vida al Señor. Entonces Dios quiere entrar a nuestra vida y a nuestro corazón para precisamente sanar esas áreas de nuestra vida, sanar nuestras heridas. Entonces dice la palabra del Señor, y quiero que vaya, si puedes ir conmigo está bien, si no yo lo voy a leer. Vamos a estar mirando la historia de Mefiboset. Vamos a estarlo narrando un poco para que no se extienda tanto. Segunda de Samuel capítulo 9. Segunda de Samuel capítulo 9 dice, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Nosotros sabemos que la semilla que David traía era la semilla del rey. Él era, a pesar de desde un principio, cuando Samuel iba para ungir, que Dios lo envió a ungir a los hijos de Isaí, papá de David, todos estaban a buen parecer para Samuel, pero al final Dios tiene la elección con David para poderlo poner como rey para Israel, pero siempre traía de enemigo a Saúl, que en ese tiempo estaba de rey. Entonces Dios tenía para David una elección, tenía para David un llamado, como lo tiene para ti, para mí. Y una de las cosas que nosotros miramos en la vida de David, David no guardaba heridas. David tenía su alma dedicada para Dios. David ponía su alma en la mano del Señor. Por eso es que el Señor lo describe como corazón conforme a Dios.
Entonces, nosotros miramos a David, que a pesar de toda la persecución que Saúl tuvo con él se para en una escena y dice: ha quedado alguien de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia. O sea, él sabía que tenía el poder para hacer misericordia, a pesar de no haber recibido misericordia de Saúl, a pesar de haber recibido persecución de parte de Saúl. Él no había guardado una sola semilla de venganza. Él no había guardado una sola semilla de rencor, porque si no, no se hubiese acordado de lo que era la generación que hubiera podido quedar a través de la generación que había podido quedar de Saúl. Entonces dice la palabra del Señor: y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese David. Y el rey le dijo: ¿eres tú, Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Este niño, Mefiboset, más adelante nosotros miramos que le dice que Siba, que está en Lodebar, y Lodebar significa sin palabras, no palabras, en silencio, como puede estar en este tiempo muchos de los niños, y están muchos de los niños y los jóvenes sin palabras, con dolor, sin poderlo expresar, porque han sido perseguidos, porque han sido violados, porque han sido golpeados en su alma, porque han sido lastimados, porque palabras lo han lastimado. Y ese niño, muchos de ellos y muchos de los niños tienen que callar. Este Mefiboset, dice la palabra, que estaba lisiado de los pies. Lisiado de los pies significa en su caminar. Él no había caminado como él se merecía caminar, porque él era nieto de un rey. Saúl era rey, Jonatán era hijo de Saúl. O sea, él estaba viviendo no como rey, estaba viviendo una escena de mendigo, porque él estaba lisiado. La nodriza, cuando vino la persecución sobre ellos, ella corrió para guardar a Mefiboset, pero se le cayó y de ahí quedó lisiado. Nosotros miramos que Dios en su infinita misericordia guarda la vida de Mefiboset, pero la área de él almática todavía vive en un silencio, todavía vive sin palabras, porque le habían sido quitadas sus derechos. ¿Cuántos de los niños hoy en día, de los jóvenes, se les ha quitado su derecho de hablar, su derecho de expresión, su derecho a no callar, pero no se puede? O sea, no han podido ser liberados, porque el único que puede liberar, quitar de la persona la herida, la culpa, y quitar toda torpeza que ha pasado en su vida, porque el enemigo ha provocado cosas contra ese corazón o contra esa vida, o se ha levantado contra esa vida con escenas dramáticas, con escenas golpeantes, con escenas marcadas, escenas que han marcado la vida de muchos. Y no pueden hablar, están en silencio, como Mefiboset estaba en el lugar del Lodebar, estaba en el lugar de la herida, estaba en el lugar del silencio, estaba en el lugar sin opinión, estaba en el lugar sin expresión, estaba en el lugar sin lenguaje. Entonces, son quitadas sus derechos de muchos de los niños hoy en día, que la cual como hijos de Dios debemos de orar para que Dios hable a los corazones de las personas que aún también, que son las que provocan esa herida en ese niño, en ese joven, también ellos no han sido liberados. Y todo esto es una cadena, todo esto es una cadena por la cual el que hiere es porque ha sido herido. Y el que está herido se puede quedar callado en esa herida, pero esa herida está ahí y no puede ser sanado hasta que Dios llegue a sanar esa herida. O sea, la cadena sigue y sigue, el daño persiste, el daño cada día más grande, y Dios tiene que hacer algo en este mundo. Cuando este mundo se rinda a Dios, cuando todos nosotros como personas que fuimos creados por Dios nos rindamos a Dios y le digamos: Señor, yo necesito de ti, yo necesito que tú
veas mi deformidad, como se la presentó Moisés a Dios. Yo necesito, Dios, no callar, porque Moisés no cayó. A pesar de que reprimieron el llanto de él, a pesar de que reprimieron el dolor de él por cuidarlo a él. Él dice la palabra que cuando Dios se le presenta, cuando Dios llega a él, cuando él conoce a Dios y después que se revela Dios a él abre su vida, abre su corazón con Dios y comienza la administración de Dios para la vida de Moisés. Y claro, nosotros sabemos que esto no impidió que Dios llamara a Moisés para ser el libertador del pueblo de Israel. ¿Cuántas personas Dios necesita que Dios te use a ti para liberar a muchas personas que están a tu alrededor? Pero cuando tú estás herido o herida, tú no puedes liberar a nadie. O sea, necesitamos ser liberados para poder liberar a otros. Dentro de nosotros hay herida, dentro de nosotros hay dolor, dentro de nosotros hay llanto, que está muchas veces reprimido. Pero también hay necesidad de nuestro alrededor, los que somos llamados. Necesitamos despertar y necesitamos urgentemente ver la necesidad que existe, el por cual hay gente en silencio, el por cual hay gente con dolor pero sin expresión. Entonces Mefiboset era uno de ellos. Mefiboset era tan solo un niño que fue reprimido y que fue lisiado. Y el estar lisiado significa no poder avanzar a donde él tenía que avanzar. O sea, él no vio sus generaciones, él fue lisiado, él no pudo tratar su vida o llevar a su vida como lo merecía, ser el hijo de un rey, estar a la mesa del rey, estar en el reino. O sea, los hijos de Dios lo aplicamos ahora. Tenemos al Rey de Reyes, Señor de Señores. Y muchos de nosotros podemos vivir como mendigos teniendo a nuestro Rey. O sea, Mefiboset era tal cual figura. Él, siendo hijo de un rey, vivía en el lugar del silencio, vivía en el lugar del olvido, vivía en el lugar de no palabras, vivía en el lugar del dolor, vivía en el lugar del lisiado, vivía en el lugar de todo lo que era oculto, porque tenía que vivir en oculto. Y Moisés, a pesar de haber pasado reprensión o haber sido reprimido en el llanto, Dios le permite a Moisés levantarlo en el ministerio y poderlo usar como el libertador del pueblo de Israel, porque se abrió a mirar lo que había dentro, a dejar a Dios que mirara lo que había dentro, que aunque Dios lo sabía, pero era la manera de él declarar lo que había dentro de su alma. Señor, soy torpe. Señor, no sé hablar. Señor, mira cómo yo estoy. Mira cómo es mi habla. Mira cómo se presenta aún su deformidad, a pesar de haber sido deformado. Él expresó su deformidad delante de Dios, la expone delante de Dios y Dios se encarga de poner las cosas en orden, porque nuestro Dios lo que hace es que Él sana nuestra herida. Aún haya sido nuestra niñez, para Dios no hay nada imposible para sanar el alma. Él quiere sanar nuestra alma. Y yo quiero que vayas conmigo. Hay una escritura que habla de sanidad del alma, sanidad de las heridas. Y esto está en el libro de Jeremías. Jeremías 30:17 dice la Biblia: mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Dios, porque desechada te llamaron, diciendo: esta es Sión, de la que nadie se acuerda. Yo me imagino así habla la escritura de Mefiboset. Mefiboset nadie se acordaba de él hasta que se acordó David. ¿Habrá alguien de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? No misericordia de David, misericordia de Dios. Él quería mostrar la grandeza de su Dios aún en su generación. En nuestras generaciones hay gente que necesitamos mostrar que Dios es grande, que Él tiene el poder para sanar nuestras heridas, por más profundas que estén, por más escondidas que estén, por más en el silencio que estén tus heridas en el alma, por más que no lo has querido hablar y expresar porque te duele cuando lo hablas.
porque no lo quieres tal vez recordar, porque ¿cuántos de nosotros no pasamos niñez y vivimos una niñez muy triste? ¿Cuántos nosotros vivimos una niñez sin oculto? ¿Cuántas personas no han vivido una niñez en violaciones, en golpes, en reprensión monetariamente, en reprensión almáticamente? ¿Cuántos niños no han sido quitados de sus padres? ¿Cuántos niños no han sido golpeados por gente que ha sido también heridas en el pasado o heridas en su niñez? Y esto es un ciclo repetitivo lo que se está haciendo en nuestras generaciones. Entonces, nosotros como hijos de Dios miramos esta palabra que dice el Señor y es una firma de parte de nuestro Dios, cada promesa que existe para liberarnos. Mas yo haré venir. O sea que Dios no está reprimiendo la sanidad. ¿Qué es lo que hace reprimir la sanidad para nuestra alma? Que nosotros no nos abramos delante de Dios, que no nos expresemos, que no confesemos, que no declaremos: Señor, mi alma está lastimada, mi alma está herida, yo tengo que ser sanado. Señor, ven y sáname. Padre, ese recuerdo no me deja. Señor, ese golpe que me dieron no me deja. Esa herida, esa amargura que viví, esa violación de niño, de niña, de joven, ese estilo de vida que me hicieron, me expusieron. Muchas jovencitas están siendo expuestas aún a pornografía, a venta de niños y tantas cosas que vive. Todo eso trae heridas. Imagínense cuánta juventud no está lastimada, cuántos niños no están lastimados, cuántos adultos no están lastimados. Por eso es que proceden de una manera de la cual estamos mirando hoy en día. Entonces Dios dice en su palabra: yo haré venir sanidad para ti y para mí. Es un regalo de vida la sanidad. Es un regalo de parte de Dios, de la persona de Dios para nosotros, que necesitamos ser sanos. Todos nosotros como hijos de Dios, Él es el médico por excelencia. Nosotros somos los enfermos. Necesitamos a este médico de excelencia. Nadie puede decir aquí: yo soy perfecto. No. Todos estamos enfermos. Necesitamos de nuestro Dios que nos sane. Dice: y sanaré tus heridas. Dios sabe que tenemos heridas. Dios sabe cómo estamos caminando heridos. Hay gente que va arrastrada con las heridas. Hay gente que quisiera gente que puede estar ministrando con heridas. Porque ¿cómo se expresa que la gente está ministrando con heridas? Porque como hablan, porque como accionan, porque qué es lo que dicen. O sea, la persona expresa herida conforme lo que hay dentro de sí, o conforme lo que ha escuchado con su propio oído. Por eso es que el oído es como un vientre que deposita cada palabra, y cuando esa palabra quiere salir de ese vientre, va a dar el fruto, la cual fue oído y lo oyó el oído para que entrase. O sea, tengamos cuidado con lo que escuchamos y digamos al Señor: Señor, cierra mis oídos. No quiero escuchar palabras que me lastimen. No quiero escuchar palabras que me hieran. No quiero escuchar palabras que me marquen. Porque eso que hacen las palabras marcan nuestras vidas. Aún nosotros como padres, yo lo digo porque soy mamá, tengo que tener cuidado qué es lo que digo de mis hijos. Tengo que bendecirlos, tengo que, a pesar de que mire que son imperfectos, Señor, tú lo haces perfecto, tú la vas a cambiar, tú lo vas a cambiar. Como padres necesitamos bendecir a nuestros hijos. Estábamos predicando el domingo y yo sentí de parte del Espíritu Santo orar por los niños, porque hay una ola muy fuerte contra los niños que se ha levantado. Oremos. Si usted tiene su niño o su niña, ponga su mano sobre él, sobre ella, y declare vida, declare sanidad. Estas palabras que Dios trajo a su vida y a la mía: yo pondré sanidad, vendrá la sanidad para ti. Esa sanidad ya la tenemos. Apliquémosla para el que esté enfermo. Apliquémosla aún para el que esté sano, para que nunca se enferme. Es como una vacuna espiritual. Pongámosle esa vacuna espiritual de las palabras de sanidad de nuestro Dios, que viene del corazón de Dios, viene del cielo, viene de nuestro Dios, que es grande, maravilloso en perdonar y sanar, para que pongamos vida, para que cuidemos, para que protejamos
lo que es el fruto de nuestro vientre, lo que es la mies del Señor, la grey del Señor. Pidamos al Señor que nos ayude cada día a vivir como hombres y mujeres sanos. Usted ha pasado herida, yo he pasado herida. Hemos pasado circunstancias todos. En nuestra niñez fuimos lastimados, o fuimos golpeados, o fuimos abusados, lo que sea que haya vivido. Muchos fueron violados, mucha gente está caminando con ese dolor porque no han llegado delante de Dios como llegó Mefiboset delante del rey. Fue traído a sentarse a la mesa del rey, y porque fue traído a sentarse a la mesa del rey, de ahí en adelante su vida cambió. Después de estar fuera del reino, después de estar viviendo como un mendigo, sabiendo que era de descendencia de rey, sabiendo que pertenecía a su abuelo el reinado, y sabiendo que podía sentarse como se merecía sentarse el hijo de un rey. De hoy en día tú tienes el derecho de no callar, derecho de hablar delante de la presencia del Señor y decirle: Espíritu Santo, yo necesito hablar contigo. Espíritu Santo, yo necesito oír tu voz. Espíritu Santo, a venir la sanidad sobre mi casa, sobre lo mío. Dice: sanaré tus heridas. Para ti habrá sanidad, para mí habrá sanidad. Dice, Dios sabe, dice, porque desechada te llamaron. A Moisés lo desecharon, a Mefiboset lo desecharon, a ti tal vez te han desechado. Dios sabe cuántas personas te desecharon. Aún en los trabajos te pueden desechar porque no aplicas para ese trabajo. La gente te dice: no eres aplicable para ese llamado. La gente te dice: no eres aplicable para ser una buena madre, un buen padre. No aplicas para estar aquí en este ministerio. No aplicas para esta situación o esta posición. No aplicas. Pero Dios en el cielo te dice: tú eres mi hijo. Y yo te doy la aplicación, y yo te doy el ok, que tú sí aplicas. Porque yo soy el que te está trayendo sanidad. Porque yo soy el que te está equipando. Dios no te golpea, Dios no te abusa, Dios no te da maltrato, Dios no te quita tu derecho de hablar, Dios te deja que te expreses, Dios permite que tú, cada palabra en ti y en tu alma cuente para Dios, porque para Dios contó las palabras que pudo expresar Moisés. Dios no dijo: ¿sabes qué, Moisés? Ya cállate. No, Dios lo dejó expresarse, Dios le dejó hablar. La mujer samaritana, Dios la dejó hablar. María Magdalena, Dios la dejó hablar. Bartimeo, Dios lo dejó hablar. Todos los que han pasado por un proceso para ser sano en el camino y tienen que atravesar ciertas circunstancias, como Bartimeo: Hijo de David, ten misericordia de mí, gritaba. Y la gente estaban en contra de él. ¿Cuántas personas no se ponen en el camino tuyo para estar en tu contra? Porque te quieren silenciar, porque no quieren que te expreses, porque no quieren que salga palabra de tu boca, porque quieren que tú sigas con tu deformidad en el alma, porque eso es lo que causa la herida. La herida deforma el alma, y una alma deformada no puede servir a Dios con libertad. Una alma herida no puede servir a Dios como Dios quiere que sirvamos. Entonces hay deformidades que necesitan ser arregladas por Dios, por este alfarero perfecto. Hay deformidades en nuestra alma que necesitan ser formadas perfectamente, como el buen alfarero que habla la palabra del Señor en el libro de Jeremías. O sea, cada uno de nosotros, dice la palabra: yo haré venir sobre ti sanidad, porque te desecharon, te llamaron diciendo: esta es Sión de la que nadie se acuerda. Y dice: así ha dicho Jehová, así ha dicho Dios, he aquí yo hago volver a los cautivos de las tiendas de Jacob. ¿Cuánta gente tiene cautividad? Moisés, a pesar de haber vivido una vida fuera de su madre, fuera de su cultura, guardado en el silencio, a pesar de todo eso, él miró la cautividad que vivían sus hermanos. Y tal vez él no vivía cautividad, pero al ver la cautividad de sus hermanos, porque ya había un llamado que le atraía a Moisés al liderazgo, ya había un llamado como líder, ya había un llamado que le atraía por la sangre, que le llamaba de sus propios hermanos. O sea, como hijo de Dios, hay
Hay un llamado que nos está llamando a expresar. Hay un llamado de parte de Dios del cielo que nos está llamando a poder salvar a otros que están en el lugar de lo devar, en el lugar sin palabras, en el lugar del dolor, en el lugar de la prueba, en el lugar del silencio, en el lugar de la humillación, en el lugar del desespero, de la deformidad, del olvido, no lo sé, de los golpes, no lo sé, de la violación, no lo sé cuál es el lugar donde tú estás ahorita, pero yo sí sé que Dios no ha dejado su trono, que Dios sigue sentado en su trono y sigue gobernando las naciones y sigue haciendo milagros y sigue creando corazones y sigue creando vidas nuevas todos los días. Dios crea criaturas todos los días. Puede hacer de ti una vida nueva. Cuando tú abras tu corazón como Moisés y le expreses a Dios tu deformidad. Y así como David buscó hacer misericordia de Dios y encontró a Mefiboset, cuando tú eres sano, tú vas a buscar a quien hacer misericordia, porque estás sano. Una persona que no busca a quien hacer misericordia no está sano. O sea, busquemos de una u otra manera ser útiles en las manos del Señor. Dios, en su infinita misericordia, quiere salvar a muchos, pero esos muchos no quieren venir a Dios. Es como aquel que tiene el cabello largo y ya necesita cortarse el cabello. Hay tantas estéticas abiertas, pero no va a ninguna. Y sigue así, o con las uñas largas, o con lo que sea, pero no va al lugar cuando le puedan arreglar, porque quiere seguir ese estilo de vida. O sea, si nosotros queremos seguir caminando en esta tierra tan bella y hermosa, este mundo tan hermoso que Dios ha creado con heridas, así vamos a continuar y vamos a seguir lastimando a otros. Vamos a seguir mostrando nuestras deformidades, vamos a seguir mostrando nuestras heridas, vamos a seguir mostrando el dolor. Es que yo así soy, es que así me crecieron, es que esa fue la vida que me dieron, es que mi mamá me dijo así, es que mi papá, es que mi abuelita, es que tantas cosas que vivimos. Es verdad, pasamos cosas porque tal vez nuestros abuelos fueron enseñados de una manera ruda. Tal vez nuestros padres fueron enseñados de una manera ruda, nos golpearon, nos maltrataron, nos ofendieron, dijeron palabras que nos marcaron: eres tonta, no sirves para nada, tú no vas a llegar a ser nadie, mira quién te viera, ni pienses en ese sueño, ni vas a llegar a esa carrera. No, si nadie llegó de tus hermanos, tampoco tú, y te quedaste marcada. Pero todo ese derecho para hablar delante de Dios puedes tenerlo. Todo ese derecho de recuperar tu estado físico, tu estado emocional, tu estado almático, hablando de la creación perfecta de Dios, como Dios te creó perfecto. Tú puedes recuperarlo, yo puedo recuperarlo. Cualquier área que estemos necesitado, porque el que va a mandar la sanidad se llama Dios. Él es el único que tiene el poder para sanar. Esto no está en ninguna farmacia ni Walgreens, ni Walmart, ni ninguna farmacia que exista. Está esa medicina. No está la palabra de Dios. La palabra es medicina. La palabra cura. La palabra sana. Porque la palabra es la palabra viva de parte de nuestro Dios. Es la que corre en cada ser, en cada vida. Cuando tú le dejas actuar. Esta es la palabra de Dios para nosotros. Y luego dice que Él hará volver los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia. Y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será sentado según su forma. Nosotros somos cuerpo y morada del Espíritu Santo. Tenemos que ser asentados como una lámpara asentada para ser vista y iluminar y mostrar su luz y mostrar su belleza y que todo el mundo lo vea. Tú y yo, como hijos de Dios, como atalayas de Dios, tenemos que ser puestas y establecidas sin cautividad, sin dolor, sin heridas, sin amargura, en los lugares donde Dios nos quiere poner para funcionar. Todos necesitamos ser llevados para una función y hemos sido enviados a la tierra para funcionar correctamente. Hay líderes, hay gente
que no están funcionando como deben funcionar, como Dios quiere que funcionen. Y están dañando a mucha grey, están dañando a mucha gente. O sea, nosotros como padres estamos funcionando mucho mal y estamos dañando a nuestros hijos. Como pastores podemos estar funcionando mal y dañar a las ovejas. Como congregantes podemos estar funcionando mal y dañar el rebaño, dañar a tus pastores, dañar a la gente que quiere también entrar a ser parte de la grey, pero por tu mal testimonio, porque tienes heridas dentro que no has sanado, estás actuando mal, no pensando que estás causando daño a la casa pastoral, causando daño a la grey, causando daño a tu familia, porque actuaste por heridas. Si tú no sanas la herida, vas a seguir dañando a otros. O sea, qué tan importante que caminemos como dice la palabra: yo haré venir sanidad sobre ti y para ti, dice Dios. Y a la que llamaban desamparada y que dijeron que de Sión no salía nada, saldrá libertad, porque se termina la cautividad para aquellos que la sanidad de Dios viene para ellos, para nosotros. La cautividad es rota y destruida cuando llega la sanidad de Dios. Es tan importante la sanidad de Dios, porque si no hay sanidad hay cautividad, y si hay cautividad no hay sanidad. Tú decides qué objetivo quieres hacer en tu vida, qué quieres lograr. Quieres lograr lo que quieras lograr, tienes que lograrlo con dos significados muy importantes: con cautividad o con la sanidad. Hay gente que lograron ser graduados estando cautivos en sus hogares. Hay gente que fueron graduados siendo liberados y sanos. Y ellos van a poder cambiar un mundo que está enfermo. Ellos van a poder cambiar un mundo que está en enfermedad, que está en pobreza espiritual, que está en necesidad espiritual, que está lleno de heridas almáticamente. Cuando nosotros comenzamos a dejar que la paz de Dios siga obrando y siga interviniendo en esos corazones dañados, dejándole que nuestro Dios pueda trabajar en cada vida, que siendo vidas que deben ser marcadas y deben de ser en función como reyes y sacerdotes para Dios, y ya no como mendigos, sino ahora gente que viva fuera de la cautividad. Y es lo que Dios nos declara hoy. Se termina la cautividad para todo aquel que le llegó la sanidad de Dios. Yo no sé si este tiempo para ti es muy importante y este tema es para ti muy importante y quieres ser sano. Lo más grande que tú puedes hacer, si tú no tienes a Cristo, recibir a Jesús. Ese es el regalo más grande que yo te puedo presentar para tu vida. Recibe a Jesús, porque Él es el único que te puede sanar tu vida y ya no vivas así. Recibe a Jesús como Señor y Salvador y tú mirarás la diferencia que tendrá Jesús de tu lado a estar apartado de Jesús por toda la vida. Si tú quieres recibir a Jesús como Señor y Salvador, con esta simple oración y con tu corazón dispuesto, hazlo junto conmigo y dile: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados, porque mis pecados me han separado de ti. Tengo heridas en el alma, tengo grietas, Señor, tengo situaciones que he callado, Señor. He desechado el bien tuyo, he desechado tus palabras que traen sanidad. Señor, en este día he estado en el lugar de lo devar, en el lugar del silencio, en el lugar de la reprensión, de reprimirme el dolor y el llanto como Moisés, Señor. Pero aún así vengo delante de ti a expresar, Señor, mi deformidad. Te pido perdón por todo lo malo que yo haya hecho. Te pido, Padre, que tú perdones, me libertes. Declaro que desde este día la cautividad de mi vida, mi alma se ha ido. Y te doy gracias, Señor, y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que nunca lo borres. Te doy gracias porque de este día en adelante yo te pertenezco y tú me perteneces a mí. Ayúdame
4 en la calle K. El viernes tenemos servicio a las 7 de la noche. El día domingo tenemos servicio a las 3 de la tarde. Son más que bienvenidos. Ministerio Cristo Vive. Y seguimos en conexión todos los días con nuestro Dios. Y no dejemos de orar y de pedir que Dios nos ayude a todos nosotros a seguir trabajando para el Señor. Amén. Así que Dios te bendiga ricamente, que la paz del Rey sea sobre tu vida. Y recuerda una cosa: vive sano. Mente sana, cuerpo sano, alma sana, todo estará sano. Deja que esta palabra de vida te traiga sanidad a ti y a los tuyos. Que Dios te bendiga, te bendigo. La paz del Señor sea sobre ti, la gracia del Señor sea sobre ti, la misericordia de Dios sea sobre ti. Quedes sano y venga la sanidad de nuestro Dios sobre todos nosotros, de la cabeza a los pies. En el nombre de Jesús. Amén. Se despide de ustedes la pastora